Buenas tardes, bienvenido a su programa Ánimo, Jesús es nuestra justicia. Soy Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá para Radio Kadosh. Gracias a Dios y al pastor Marvin por haberme hecho esta invitación a participar en este maravilloso programa. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema, una enseñanza que se llama la unción. Y quiero por favor pedirles que me ayuden a pedirle a Dios su bendición para este momento. Si por favor me acompañan en una oración, se los agradeceré mucho. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tarde. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que no por casualidad hoy están escuchando tu palabra. Hoy, Señor, te pido tu bendición. Te agradezco, Señor, la unción de tu Espíritu Santo para hacer tu obra. Padre, porque tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Te pido, Padre, que unjas los oídos de los que nos están escuchando, Padre. Te ruego, Señor, que esta tarde tu nombre sea glorificado, Señor, porque para ti es la gloria de todo lo que hacen tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi tema, hermanos, está basado en 1 de Juan 2:27, que representa la unción del creyente. Y 1 de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en ella. La palabra de Dios también dice en 1 de Juan 2:20 que vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, primeramente que la unción es para los creyentes. La unción es para aquellos que han alcanzado la misericordia de Dios y han recibido el regalo de la salvación. Entonces, a manera de introducción, quiero decir qué no es la unción, qué es, cuáles factores o cuáles signos nos pueden mostrar qué no es la unción. Y primeramente tenemos que la unción no es predicar. La unción no es usar la falda más larga o la barba más larga. Tampoco la unción es danzar, es caerte al piso. No es unción gritar, no es tener la unción dar vueltas. No es llenar auditorios, hermano, no es que tengas diplomados, doctorados, maestrías en teología. No, esto no es la unción. El diccionario arameo, hebreo y griego nos señalan cuáles son los significados de la palabra unción. Primeramente en latín, unción significa untio, que quiere decir que es un sentimiento que sale de lo profundo de nuestras entrañas. Es un sentimiento de piedad, compasión, acción. Gramaticalmente, unción es lo que se unta, lo que permite que tenga contacto con nosotros. Se recibe de afuera y se debe de estar en la capacidad de aceptar. Jamás Dios va a ungir a alguien a la fuerza. Dios necesita nuestro corazón para poder ungirnos. También unción viene de la raíz hebrea y aramea balal, que significa inundar, obviamente con aceite. También significa dashen, que quiere decir satisfecho. La persona que está ungida está satisfecho, está a gusto, está feliz con lo que hace, se siente realizado, identificado con Cristo. La unción en griego significa aleifo, que igual es ungir, y crio, que quiere decir lo mismo, untar con aceite para consagrar. Ahora bien, ¿qué dice en español? Unción es untar con aceite. Ungido es una persona consagrada a Dios, y el Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Algo que nosotros necesitamos para
poder hacer la obra de Dios es que debemos de preocuparnos todos los días para que podamos tener ese aceite fresco, esa unción de Dios, ese soplo, esa voz cálida de Él que venga a nuestras vidas. Eh, la unción también es algo divino, sobrenatural. La unción tiene un propósito divino, definitivamente. Es sobrenatural. Es cuando Dios comparte con nosotros su poder y su gloria a través de una manifestación viva, fuerte, que nos llena de pasión para hacer la obra de Dios y también muestra el carácter de Jesús. La unción proviene de la costumbre de aplicar aceite sobre personas o cosas. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando hablan de ungimiento. En el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, a los profetas, a Moisés, Samuel y varios de ellos nos dejaron ejemplo de qué es que ellos ungían con aceite a las personas para que viniera el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Uh, Ungimiento también se puede, emerge de dos raíces, que es Mashá y Suk. La última se menciona 9 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se usa aleifo y crío, además de sus formas compuestas. En la palabra crío es donde se deriva el nombre de Cristo. Como les comentaba al principio de esta reunión, en 1 de Juan 2:27, nosotros, los que por la misericordia de Dios fuimos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz, recibimos esa unción, ese favor de Dios. Muchas personas que caminan con Cristo lo ignoran por la falta de conocimiento y esto es muy delicado porque acuérdense lo que dice la palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces tenemos que esforzarnos en conocer quién es nuestro Padre, qué nos ha dado, qué puso a nuestro servicio para que podamos hacer su obra, porque la obra de Dios, hermanos, es algo sobrenatural, no se puede hacer definitivamente por nosotros mismos. Nadie puede hacer la obra de Dios por sí mismos y el que la hace, pues vemos con tristeza que tiene ese resultado, que no tiene la unción de Dios, no está ungido, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el poder de Dios. Por eso es que en muchos lugares se puede predicar la palabra, en muchos lugares pueden danzar, pueden hacer muchas cosas, pero está muerto porque el Espíritu Santo no está ahí, porque las personas que están haciendo la obra de Dios no tienen la unción de Dios. Y es una tristeza porque engañan y son engañados, eso dice la palabra. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las manifestaciones de la unción. Y la palabra dice que se va a manifestar, como les decía, en Juan 2:27, en todos los creyentes. Y se va a manifestar por fe y por obediencia. La unción, vuelvo a repetir, es el obrar con poder en el Espíritu Santo para capacitar y revelar al creyente el cumplimiento de un señalamiento divino. Vamos a ver varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Segundas de Crónicas 22:7, habla de cuando Jehová unge a un siervo para exterminar la familia de Acab. Y Jehú mata a Ocosías, si ustedes recuerdan la historia. Ocosías era el hijo de Atalía. Cuando es ungido por Dios un ser humano, se va a manifestar en él valor, poder y una fuerza sobrenatural para hacer las cosas. Imagínense que a ustedes Dios les comisione para destruir un reino, y sobre todo un reino que estaba pecando contra Dios, un reino que tenía todo el poder en ese tiempo, y Dios simple y sencillamente a una sola persona la unge para que haga su obra. Y estas personas, como lo que reciben es algo que es sobrenatural, pueden hacerlo, pueden tener ese valor, ese poder. Se desaparece el miedo, se desaparece el temor al hombre, se desaparece la falta de conocimiento, la ignorancia. ¿Por qué? Porque dispusieron su corazón y Dios les hizo el favor de ungirlos al buscarle, al cumplir con lo que Dios les pide.
de arrepentirse, apartarse del pecado y creer en Jesucristo. Ya estoy hablando del Nuevo Testamento. En este tiempo era solamente la visitación del Espíritu Santo, porque todavía no se había cumplido la profecía de Cristo, aunque Isaías ya lo había profetizado y otras personas de ese tiempo. Entonces vemos que Elías, Daniel, Débora, Spurgeon y predicadores incluso de este tiempo, yo he podido ver que son gente realmente ungida por Dios. Es gente, hermanos, que muchas veces ni tienen educación, y con todo respeto lo digo, no quiere decir que sean menos, no, sino son gentes que no pudieron tener la oportunidad de ir a la escuela. Sin embargo, dispusieron su corazón, le creyeron a Dios que los podía ungir para hacer su obra con poder, y mírenlos, levantando el nombre de Dios y dándole la gloria a Dios. Estas personas, hermanos, cuando predican el poder de Dios en sus vidas, al estar ungidos por el Espíritu Santo, desnudan el alma de las personas que están escuchando, hace que la gente se tenga convicción de pecado, haga que la gente se dé cuenta qué tan separado está de Dios, y vemos que es importantísimo que los pastores, los evangelistas, los que comparten la palabra, tengan esta unción que Dios habla en la Biblia. Otro ejemplo de manifestación de la unción es la bendición de Dios en los creyentes. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La copa ungida es necesaria para no caer en un estrés por causa de los enemigos, y consagra nuestra mente y pensamientos a Dios. Muchas veces, hermanos y amigos que nos escuchan, cuando nosotros nos vamos a dormir, que es el tiempo que estamos solos, y estoy hablando de gente que conoce y que no conoce a Dios, ese tiempo para irse a dormir es un tiempo muy importante, porque es cuando vienen más ataques a nuestra mente. No sé por qué razón, en las noches son el tiempo donde más actividad demoníaca hay más actividad, hay más maldad. La gente incluso usan esas horas muchas personas para robar, ustedes lo saben, los prostíbulos, muchos lugares trabajan a esa hora, porque es cuando más actividad hay en contra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos a la cama, hermanos, y tenemos esos pensamientos que a todos nos puede pasar? Porque aunque estemos salvos por la misericordia de Dios, puede venirse a nuestra mente esos pensamientos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando estamos ungidos, cuando tenemos la unción de Dios por la gracia de Jesucristo, por el Espíritu Santo que mora en vosotros? ¿Qué va a pasar, hermano? No vamos a caer en estrés. ¿Por qué? Porque nos vamos a acordar de lo que dice la palabra de Dios, que tiene poder, y nos vamos a acordar que Dios unge nuestra cabeza con aceite. Va a guardar nuestros pensamientos para que nosotros no nos estresemos, para que nosotros descansemos en Dios, y para que el poder de Dios siga obrando en nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. Si Dios no ungiera mi cabeza con aceite, hermanos, yo no podría compartir la palabra. Yo creo que ni un pastor, ni un evangelista podría compartir la palabra, porque ¿dónde tendríamos el poder para hacerlo? ¿Dónde estaría el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas? Por eso es muy importante que nosotros busquemos a Dios de todo nuestro corazón, para que Él nos pueda revelar, iluminar el conocimiento de la unción. Yo le comentaba al pastor Marvin no hace rato, antes del programa, que cuando él nos dijo el tema que íbamos a platicar, que íbamos a enseñar esta semana, yo me puse muy feliz, porque yo sabía de la unción, pero cuando tú te emerges, tú te metes a estudiar más acerca de este regalo que Dios nos da para hacer su obra, hermanos, hay una libertad para poder hacer el servicio de Dios, hay una libertad para que tú puedas conocer más de la palabra. eh, Te viene una pasión por saber más de Dios, por saber más de este regalo.
y quieres más, quieres que te unja más, quieres que te dé más aceite fresco, quieres que tu vida sea más impactante. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios, porque es la enseñanza de Dios, porque es Dios quien se está glorificando y nos usa a nosotros, que somos siervos inútiles para hacer su obra. También, hermanos, la unción se manifiesta como un símbolo de protección, separación y empoderamiento para obedecer a Dios. El poder o el empoderamiento de un cristiano, hermanos, es la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el aceite fresco en nuestras vidas para hacer su obra. Es un privilegio especial. En Samuel 16:13 habla de cuando el Espíritu de Jehová vino en David, hermano. Cuando yo empecé a conocer de Dios, les quiero compartir esto. Una de las historias que más me impactó, incluso cuando le empecé a compartir la palabra a mis nietos, cuando empecé a leerles la Biblia, ¿qué niño no se impacta con la historia de David y de Goliat? ¿Qué niño no se impacta? ¿Por qué? Porque es algo glorioso ver cómo Dios unge a través de Samuel a David para que haga su obra. Y cosas poderosas hizo David en el nombre de Dios. Tuvo un valor que la verdad, hermanos, quisiéramos imitarlos. Quisiera Dios que me diera ese valor para hacer lo que David hizo. Quisiera Dios que me dé ese valor para hacer lo que hizo Elías, lo que hizo Daniel, lo que hizo Débora. Porque hermanos, esa es la misma unción que mora en cada creyente, en cada hijo de Dios. Entonces, uh, ¿qué quiere decir esto? Que cuando a David lo ungieron con aceite, el aceite en sí no tiene ningún poder. El aceite tiene poder cuando viene acompañado con la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos, hermano. Eso es lo que Dios nos dio cuando nos bendijo con la salvación, cuando nos perdonó nuestros pecados e hizo que el Espíritu Santo morara en nosotros. Otra cosa que hace la unción, hermanos, es que no le tengamos miedo a los hombres y que solamente le temamos a Dios. La unción es la vida en el Espíritu Santo y muestra el carácter de Cristo. Cuando les digo que la unción hace que no obedezcamos al hombre, actualmente ahorita y en todas partes están saliendo leyes contrarias a lo que Dios manda en su palabra. Y qué tan importante, hermanos, es que todos los hijos de Dios estén llenos de unción para que tengan el valor, para que le pidan a Dios que les abra puertas, que les dé sabiduría y conocimiento, para que la ley de Dios tenga el lugar que se merece en esta tierra, en este mundo. Pero hermanos, si no tenemos la unción de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, muchos tratados de paz se hacen por hombres muy importantes, muy poderosos. Pero hermanos, como no tienen la unción de paz, la unción de Dios, esa paz es por un momento, es temporal. ¿Cuántos tratados de paz no se han destruido, que hacen entre países para que no hayan guerras? Pero los hacen hombres que no tienen la unción de Dios, los hacen hombres que no tienen el poder de Dios para que esos acuerdos y esos tratados puedan alcanzar una eficacia y puedan lograr paz en el mundo. Gracias a Dios porque nosotros, hermanos, tenemos esa unción de Dios. Si nosotros le creemos a Jesús, que cuando nos salvó, nos dio su Espíritu Santo y nos ungió con poder para hacer su obra, nos dio la vida en el Espíritu, vamos a poder hacer proezas, vamos a poder hacer cosas grandes para Dios. Por eso Dios nos dejó ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿para qué necesitamos unción las mujeres para las que estoy ministrando los viernes y que ahorita se están conectadas? Hermanos, la unción las mujeres la necesitamos para hacer cualquier servicio a Dios. Compartir la palabra, criar hijos, estar en la alabanza, estar cuidando a los niños en la iglesia, para los matrimonios, para llevar matrimonios que sean ejemplo de una restauración de dos personas para la gloria de Dios en una familia.
También es necesaria la unción para adorar, para ayudar, para hacer misericordia, para ser valientes y predicar el Evangelio y pagar las consecuencias, hermanos, porque predicar la palabra se ve muy, pero hay que pagar una consecuencia. El que cuando Dios te unge y te separa para que hagas su obra, se paga una consecuencia. Ustedes lo saben, las personas que conocen a Dios saben que no te van a amar, no te van a aceptar en cualquier lugar. Por eso necesitamos tener la unción de Dios, hermanos, para pagar ese precio y para que no importa el precio que se tenga que pagar, Dios se merece, Jesús se merece que nosotros hagamos un servicio de excelencia para Él, porque nos ha dado la unción del Espíritu Santo para hacerlo. Y también para hacer proezas en el reino, hermanos, para hacer lo que los demás no quieren hacer allá afuera. Esa es la unción que nos da Dios. La unción que Dios nos da es para que dejemos una huella en este mundo, para la gloria de Dios, para que hagamos historia. ¿Cuántos libros, hermanos, hay? ¿Cuánta gente ungida por Dios nos ha dejado testimonio de que cuando le crea a Dios que nos ha ungido para hacer su obra, hermanos, los débiles se hicieron fuertes, los ignorantes se hicieron sabios, los tímidos se hicieron gente que podía hablar en público. Hermanos, es una preciosidad la unción de Dios, es algo divino, algo que te llena, algo que te anima, que te llena de pasión para hacer la obra de Dios, algo que hace que no tengas miedo, que no importa que te critiquen por lo que estamos haciendo. Nosotros sabemos que para esto fuimos lavados con la sangre de Cristo. Para esto Cristo murió por nosotros. Por esto nos arrepentimos de nuestra vida pasada, para poder darle a Dios un servicio. Y Él es bueno, Él nos da todo lo que necesitamos a través de la unción de su Espíritu Santo para hacer su obra. Me quedan 5 minutos. Nada más quiero platicarles qué pasa cuando hay ausencia de la unción. Cuando hay ausencia de la unción en una iglesia, vamos a encontrar iglesias muertas, así como sus edificios. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de visitar una iglesia, sin decir nombres. Y el edificio, hermanos, era un edificio antiguo, que olía antiguo, viejo. Pero hermanos, el edificio creo que todavía se conservaba mejor que la gente que estaba adentro sirviendo a Dios, que la gente que estaba predicando. No tenía unción el pastor para predicar. Como consecuencia, hermanos, si tú no tienes la unción de Dios, no puedes discernir quién la tiene. Si tú no tienes la unción de Dios, no puedes discernir a los espíritus que están predicando. Y con tristeza vemos cuántos lugares, cuántas iglesias, cuántos grupos se van a seguir creando, hermanos, para que nada más sea un nombre, pero no hay poder, no hay unción, no hay el poder del Espíritu Santo para hacer la obra. Y es una tristeza porque es ahí donde están los falsos pastores, es ahí donde está la gente que cree que se convirtió por pura emoción. Pero le oramos a Dios por esas personas, le pedimos a Dios que, así como a nosotros nos dio una oportunidad de conocer la verdad, también les dé una oportunidad a ellos. Y bueno, pues por último, si me ayudan, si me acompañan a orar, si tú que me estás escuchando y eres una persona que no conoces a Dios, que no has tenido un encuentro con Dios, que Dios te está permitiendo escuchar su palabra, porque es el poder del Espíritu Santo el que está obrando en ti, no es un hombre, no te estás apoyando en un brazo de carne, es en la palabra de Dios. Es importante que sepas que puedes buscar el arrepentimiento que Dios nos señala en Marcos 1:15, y también puedes encontrar de tu salvación en Romanos 10:9-10 y Romanos 5:1.
El poder de Dios, hermanos, está a disposición de todo aquel que dispone su corazón, que obedece la palabra de Dios y sobre todo que se sensibiliza. Nos despedimos con una oración, hermanos, y bueno, pues le damos gracias al Padre por este momento. Gracias, Señor, porque has sido tú el que está sobrando. Señor, el hombre es nada delante de ti. Nadie, Señor, puede hacer tu obra si tú no nos unges, Señor. Yo te pido que la semilla de la fe esté en mis hermanos para que pueda hacer, Señor, tu obra sobrenaturalmente. Unge, Señor. Unge a tu pueblo, Señor. Unge a tu iglesia. Unge a tus predicadores, a tus pastores, Señor. Padre, y sobre todo, pon pasión en nuestros corazones para hacer tu obra, Señor. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra en Primera de Juan, Señor, que el Espíritu Santo nos ha ungido, Señor, y que la profecía, Señor, se cumplió, la de Isaías, Señor, al manifestarse Jesús en la tierra, Señor, como el ungido de Dios. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús por todos aquellos que tú les ungiste sus oídos para que escuchen tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga.